y hoy estoy acá para la gloria del Señor, conociendo a mis hermanos. Amén. Amén. Porque somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y para mí es un placer poder conocerles y poder saludarles en esta tarde ya. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Colombia, como decía nuestro hermano. Ahí estamos para la gloria y la honra del Señor, pastoreando también una iglesia. Se llama la gloria de Dios. Amén. Amén. Así se llama la iglesia cristiana, la gloria de Dios. Amén. Porque estamos trabajando en la misma línea para la gloria y la honra de nuestro Dios. En Colombia, quiero informarles, hay alrededor de unas 30 iglesias del Ministerio de la Gloria de Dios en Colombia, en diferentes ciudades, diferentes lugares. Y ahí el Señor, para su gloria y su honra, nos ha permitido estar al frente de estas iglesias, mentoreándolas, pastoreándolas, visitando a los pastores, animándolas, haciendo ese trabajo y siendo ese enlace, esa conexión con el apóstol Eduardo y el pastor Gilberto, quienes anualmente van a Colombia también a llevar una palabra. Hacemos ahí un evento con todos los pastores, con todos los líderes. Ellos nos ministran la palabra, amén. Amén. Así que bueno, qué bueno es Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. A Dios sea la gloria, maravilloso es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos allí a la palabra. Yo quiero invitarles a abrir allí su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 23 y 24. Yo quiero hablar en esta mañana o en esta tarde ya. Quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la obediencia a Dios. Vamos a hablar del tema, lo he titulado, la bendición de obedecer a Dios. ¿A cuánto les gusta ser bendecidos por Dios? Amén. A todos nos gustan las bendiciones de Dios. ¿A quién no le gusta que le den un regalo, verdad? Por muy pequeño que sea, siempre nos gustan los obsequios, nos gustan los regalos. Y déjeme decirle que Dios todos los días nos da regalos. Amén. 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 La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Por el simple hecho de nosotros amanecer respirando, ya ese es un regalo de Dios. Amén. De abrir nuestros ojos y ver la luz del día, amén, es un regalo de Dios. Es una bendición. Así que Dios siempre nos bendice. Maravilloso es su nombre. Bien, Jeremías 7, vamos a la palabra allí, versículo 23 y versículo 24, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas eso les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Tremendo. Te damos gracias, Dios, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por esa palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, oh Rey soberano, es una palabra que ministra a los corazones, que ministra a la vida. Yo declaro, Padre celestial, en el nombre de Jesús, que tú haces la obra, Dios, en cada corazón, en cada vida. Oh Dios amado, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra, Dios, siempre tiene un propósito, Rey amado. Tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos instruye. Tu palabra nos enseña, Padre. Gracias, Rey, porque podemos deleitarnos en ella. Porque podemos, Rey amado, en el nombre de Jesús, apreciarla en nuestros corazones, atesorarla en nuestra vida, mi Rey. Yo declaro, Padre celestial, que esta palabra es como ese alimento que necesitamos, Rey amado, y que esa palabra nos llena, que esa palabra nos ministra, Padre. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, gloria a Dios. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la bendición de obedecer a Dios.
Amén. La bendición de obedecer a Dios. Y como decíamos, Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Dios siempre está dispuesto a derramar sobre nosotros su misericordia y su bendición en todo tiempo y en todo momento. Amén. Amén. Pero una de las cosas que Dios nos exige a nosotros es obedecer. Una de las cosas que Dios siempre pide para su pueblo es obedecer. La relación de Dios y pueblo, la relación de Dios con su pueblo se basa a través de la obediencia a Dios. A través de las bendiciones que Él nos da a nosotros, pero a través de la obediencia que nosotros damos hacia Él. Y Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel, le está hablando y le está diciendo al pueblo, les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Amén. Amén. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios siempre quiere el bien para nosotros? Amén. Dios siempre quiere el bien para su pueblo. Dios nunca quiere el mal para nadie, hermanos. En el mundo entero, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, Dios no quiere el mal para ninguno. Dios no quiere el mal para ninguna nación. Dios no quiere el mal para ningún ser humano. La Biblia dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darles el bien que ustedes esperan. Lo cual indica que Dios siempre lo que está pensando para nosotros es el bien. Pero ¿por qué hay gente que le va mal? ¿Verdad? Porque hay personas que no les va bien en la vida. Porque hay personas que, como se dice muchas veces, van de mal en peor. Sencillamente porque no han sometido su vida a la voluntad de Dios. Sencillamente porque no han caminado, no han transitado en el camino de la obediencia al Señor. Amén. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, oye Israel, y cantamos allí la canción, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amén. Y al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Amén. 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 Dios quiere exclusividad en adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios quiere que solo a Él, porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Y hay gente que está pidiéndole a Dios, pero también está pidiéndole a los ídolos. Pero quieren que Dios los bendiga. Hay personas que están pidiéndole, Dios sáname, pero también le están pidiendo a otros ídolos, a otros dioses con D minúscula, que los sanen. ¿Y cómo Dios puede obrar de esa manera en una persona así? ¿Cómo Dios puede obrar de esa manera en una persona que está pidiéndole a Dios, pero también está pidiéndole, por ejemplo, en Colombia se adora mucho los católicos adoran mucho a María, ¿sí? Y entonces, bueno, en algún momento, en una ocasión, fuimos a orar a casa de alguien, de una persona que no era cristiana, y esta persona nos llamó como pastores para que oráramos por él, para que pidiéramos a Dios una sanidad por su vida. Pero sin embargo, esta persona, por otro lado, estaba pidiéndole a María y estaba pidiéndole a San Gregorio y estaba pidiéndole a otros ídolos. Le dijimos, pero ¿cómo Dios te va a sanar? ¿Cómo Dios va a hacer la obra? Si estás aquí, estás allá y estás pidiendo en un lado y estás pidiendo en el otro. Amén. Si Dios hace una obra en tu vida, no vas a decir que fue Dios. Vas a decir que te sanó María o que te sanó San Gregorio. Y entonces le vas a robar la gloria a Dios. Amén. Así es. Amén. Entonces Dios quiere exclusividad cuando se trata de adoración a Dios. Cuando se trata de pedir a Dios, cuando se trata de obediencia, Dios quiere que solo a Él. Por eso la Biblia dice, el Señor tu Dios uno es. Amén. No hay otro fuera de Él. Amén. Y Dios le está diciendo al pueblo, oye Israel. Y es allí donde yo quiero comentar un poco esta palabra, comenzar allí expresando algo. Y es que, mire, la obediencia a Dios, primero que todo, indica un proceso de escuchar atentamente.
Yo no puedo obedecer si yo primero no escucho. Amén. Amén. Hay gente que es, amado, rápida para escuchar, ¿verdad? Hay gente que es rápida. Le están diciendo algo, ok, está bien, pero no escuchó lo que le estaban diciendo en serio, ¿verdad? Lo cual está indicando, está significando, si tú no escuchas bien, ¿cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a captar, verdad, lo que te están diciendo? Si yo no escucho bien las instrucciones de Dios, de su palabra, ¿cómo las voy a poner en práctica? Por ejemplo, bueno, cosas que no pasan por acá, pero por ejemplo hay gente que viene a la iglesia y está escuchando la palabra, pero su mente está en otro lado. Están escuchando la palabra, pero su pensamiento está en la casa. Su pensamiento está en el trabajo. Su pensamiento está en el hijo, en el esposo, en la esposa, etcétera, y está pensando, bueno, ahora que salga del culto, ¿qué voy a preparar de almuerzo? ¿Verdad? ¿Será que preparo el bistec que tengo allí, la carne que tengo, o será el pollo? Pues no, pero es que el pollo está congelado y se demora mucho para descongelar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Verdad? Está pensando en tantas cosas, pero no está concentrado en la palabra. Amén. O sea, su cuerpo está aquí, pero su mente está volando. Eso no pasa por acá. Alabado sea Dios. Eso es en Colombia. ¿Amén? Eso es en Colombia. Pero mire, todo comienza con escuchar. Todo comienza con escuchar. La obediencia comienza con escuchar la voz de Dios. Como por ejemplo, cuando la madre le dice al niño o a la niña, pásame la cartera o pásame la bolsa. Si él no escucha bien, le va a traer otra cosa. Le va a traer los zapatos, por ejemplo. Cosas que han pasado, ¿verdad? O sácame tal cosa de la nevera y le saca otra. Amén. ¿Por qué? Porque no está atento, no está escuchando. Entonces, lo primero que Dios quiere es que escuchemos. Amén. Obedecer indica escuchar primeramente. Estar atento. Y cuando se trata de la palabra, Dios quiere que estemos atentos, prestando atención a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mire, muchas veces yo hago, por lo regular los domingos, siempre que voy a predicar en la iglesia, yo hago un ejercicio. Antes de comenzar la enseñanza de la palabra, yo hago una pausa y le pregunto a la iglesia, a los hermanos, hermanos, ¿qué predicamos el domingo pasado? ¿Se olvidó? Ay, ay, ay. ¿Qué predicamos el domingo pasado? Y sabe, la gente empieza a pensar, pastor, estuvo muy buena la palabra. Fue de gran bendición lo que se predicó. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué predicamos? Y empiezan a adivinar de tal cosa. Hablamos de eso, hablamos de aquello. Y muchas veces dicen lo que se acuerdan de enseñanzas pasadas, pero no lo que predicamos el domingo pasado. Y hay uno más que otro que dice, ok, pastor, hablamos de tal tema, porque anotan, porque están pendientes, ¿verdad? Están escuchando. Pero ¿qué pasa? Y yo le digo, hermano, mire, una de las cosas importantes es nosotros retener la palabra. Amén. Una de las cosas importantes es nosotros estar atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, si Dios quiere que nosotros cumplamos su palabra, pero no estamos atentos a ella, ¿cómo la vamos a cumplir? Es la pregunta. Nos emocionamos mucho porque muchas veces, por ejemplo, la palabra es una palabra, gloria a Dios. Siempre la palabra nos bendice, no importa quién dé el mensaje, así sea un niño, pero siempre la palabra de Dios nos va a bendecir. Entonces, escuchamos la palabra, nos emocionamos, nos gozamos, gloria a Dios, pero ya, hasta allí. Y no pensamos, esta palabra que Dios está ministrando hoy a través del pastor o a través de un hermano,
esta palabra es para ponerla en práctica. Amén. Esta palabra no es solamente para gozarse, gozarse está bien, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deleitarse en la palabra está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero más que gozarse, más que deleitarse, Dios quiere que yo la ponga por obra. Amén. Más que todo eso, Dios quiere que yo la ponga en práctica. Más que todo eso, Dios quiere que cuando yo salga de la iglesia, hermano, y la palabra me corrigió, cuando yo salga de la iglesia y llegue a la casa, si la palabra me está enseñando, me está diciendo, hermano, no al enojo, no a la ira, que cuando llegue a la casa y encuentre tal vez la casa desordenada de X o de Y forma, no hayan hecho lo que yo ordené quisiera, o no la encontré tal vez como me gustaría, hermano, que yo pueda controlarme. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Que yo pueda, aleluya, decir gloria a Dios, Señor, gracias porque ya tú me habías enseñado esto. Porque cuando Dios me enseña algo es por algo. Cuando Dios me enseña una palabra, por algo me la está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldear mi carácter. Porque Dios quiere, hermanos, cambiarme. Dios quiere transformarme. Dios quiere, amado, es que ese viejo hombre salga de mi vida y hay un nuevo hombre. Amén. Dios quiere que yo cada día pueda ser mejor persona. Dios quiere que yo cada día pueda mejorar. Y la palabra es la que me va a mejorar, me va a cambiar. Amén. Amén. Entonces, esto indica, a Dios sea la gloria, que Dios quiere, hermano, que cada palabra que yo reciba la pueda poner en práctica. Pueda obedecer a ella. Amén. Pueda obedecer a ella. Que cuando, por ejemplo, en mi vida cotidiana yo la pueda practicar. Hermano, ese es el propósito de la palabra. Amén. Obedecer a Dios. No es otro. El propósito de la palabra es que en todo tiempo esa palabra, hermano, se pueda practicar. Se pueda obedecer. A Dios sea la gloria. Amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Sí, Señor. Entonces yo debo escuchar atentamente la voz de Dios. Y de ahí en adelante poner en práctica lo que estoy escuchando. La palabra que estoy oyendo, la palabra que estoy escuchando, a Dios sea la gloria, y someterme a la voluntad de Dios. Amén. Someterme a la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Yo debo caminar en la voluntad de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor. Obedeciendo a lo que Dios me está mandando, a Dios sea la gloria. Entonces, atentamente escuchar la palabra, hermano, e inteligentemente escucharla. De una forma, ser inteligente para poner en práctica la palabra de Dios. Obediencia. Amén. Amén. Obediencia a Dios. A Él sea la gloria. Estar atento a lo que Dios me está hablando. Estar atento a lo que Dios me está diciendo. Y de ahí en adelante, aleluya, atender, obedecer. A Dios sea la gloria. Prestar atención en todo momento, hermano, a la palabra del Señor. Porque cuando yo hago esto, la misma palabra está diciéndome, hay una relación entre Dios y su pueblo. Una relación, hay un hilo que nos conecta, su presencia, pero también la obediencia. Porque ¿cómo yo demuestro que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo demuestro que soy pueblo de Dios? Cuando yo hago lo que mi Dios me está mandando hacer. Amén. Cuando yo ando en los preceptos, cuando yo ando en los mandamientos. Y por eso Dios le habla y le dice al pueblo de Israel que escuche la palabra, que obedezca la palabra, y le dice a ellos que la escriban en los postes, que la escriban en los caminos por donde ellos iban a caminar, en sus casas, que en todo tiempo. ¿Para qué? Para que la palabra estuviera presente en sus vidas en todo momento.
Amén. Para que la palabra de Dios estuviera pendiente. O sea, para que ellos en ningún momento se olvidaran de la palabra. Y lo que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. La obediencia trae recompensa. Alabado sea Dios. La obediencia trae recompensa. La obediencia, amado, trae bendición. La obediencia me bendice. La obediencia a Dios, aleluya. Hay una recompensa del cielo cuando yo camino en obediencia. Dice la palabra de Dios, hermano, que el pueblo no obedeció a la voz de Dios. Endureció su corazón malvado. Pero dice la palabra que como consecuencia fueron hacia atrás y no hacia adelante. El pueblo cuando desobedece a Dios, yo no sé si usted ha leído la historia, pero yo le quiero comentar un poco en breve. Pero la Biblia dice que el pueblo desobedeció a Dios, por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro. La desobediencia a Dios no le agradó para nada lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a adorar a ese ídolo. Y dice la palabra de Dios que Dios decidió, amados hermanos, decidió que a todos aquellos que tenían 20 años en adelante los iba a raer de la faz de la tierra, los iba a matar. Y no podían entrar en la tierra prometida. Amén. Dios decidió eso. Cuando los envía el Señor, envía a los espías igualmente. El pueblo desobedece a los espías. Los 10 espías trajeron noticias pésimas. Y dijeron, la tierra que fuimos a mirar es una buena tierra, pero es una tierra que traga a sus moradores. Es una tierra buena, pero allá hay gigantes. Allá hay gigantes y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas. Y la Biblia dice que el pueblo se levantó y empezó a murmurar, y el pueblo empezó a hablar en contra de Dios y dijeron: volvámonos a Egipto. Y entonces, amado, allí fue donde la ira de Dios se encendió contra el pueblo. Y ellos, la Biblia dice entonces que de ahí en adelante empezaron a dar vueltas en el desierto. Empezaron a dar vueltas, o sea, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Los que habían progresado ahora estaban retrocediendo. El tiempo que habían avanzado ahora estaban en un estancamiento. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Porque no obedecieron a la voz de Dios. ¿Cuánta gente hay en nuestro tiempo que va muy bien hasta que está obedeciendo a la palabra, pero luego empiezan a retroceder? ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer. Porque dejaron de hacer la voluntad de Dios. Porque dejaron de someterse, dejaron de caminar en el camino de la obediencia. Amén. Dios no quiere que nos salgamos de ese camino de la obediencia. Dios quiere que caminemos en todo tiempo en obediencia a Dios. Amén. Dios quiere, amados, que seamos su pueblo, su verdadero pueblo. ¿Y cómo yo puedo ser un verdadero pueblo de Dios? Caminando en obediencia, en los estatutos de la palabra de Dios, en los mandamientos que Dios me está dando en su palabra. Cuando yo camino en esos mandamientos, cuando yo, amado, me someto a esa voluntad, entonces yo voy a ser parte de ese pueblo. Porque déjeme decirle una cosa: el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El Señor viene por un pueblo santo. El Señor viene por un pueblo obediente. Amén. Y podemos haber muchos en la iglesia, pero Dios de allí va a sacar a su pueblo. De allí el Señor va a sacar a los que verdaderamente están obedeciendo a la palabra y los va a levantar y los va a llevar al reino de los cielos. Amén. Y yo quiero estar ahí en ese pueblo. Alabado sea el Señor. Yo voy a estar ahí entre
que aquellos que Dios levante. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque puede haber mucha gente en la iglesia, pero Dios, amado, lo que Dios quiere no es tanto que haya mucha gente. Lo que Dios quiere es que haya mucha gente obedeciendo a su palabra. Sometidos a su palabra. A Dios sea la gloria. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero no está sometido a la palabra de Dios. Hay gente que está en una iglesia, pero quiere hacer lo que le da la gana hacer, lo que le viene en gana hacer. Quieren vivir en su propia voluntad. Escuchaba hace poco, hace como unos 15 días, escuchaba un pastor y decía algo que me llamó la atención. Él decía, vino una pareja a la iglesia, eran servidores de la iglesia, estaban en el grupo de alabanza de la iglesia. Y entonces vinieron a mi oficina, dice el pastor, a hablar conmigo. Tenían algún problema y dice, le confiesan ellos, es una iglesia más o menos grande, y le confiesan y le dice, pastor, nosotros estamos viviendo como pareja. Y dice, ok, pero ustedes ya se casaron. Y dice, no nos hemos casado, pero estamos. Y él le dice, pero ustedes están sirviendo en la iglesia y no se han casado. ¿Cómo puede ser eso posible? Y empezó a hablarles a la luz de la palabra y a decirles que estaban mal, que estaban en pecado, que tenían que someterse a la voluntad de Dios y obedecer a la palabra. Que tenían que arreglar, organizar su vida. Pero ellos dijeron, la joven le dice, no, así como estamos bien. Imagínese usted. Pero ¿cómo puede ser posible, le dice el pastor, que ustedes digan, que tú digas que así como están bien, si no se están sometiendo a la palabra? Pero ella le dice, y se paró enojada y le dice, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y no voy a dejarme llevar por ese tonto libro. ¿Cómo le parece a usted? Y no voy a hacer lo que diga ese tonto libro. ¿Cómo le puede ir una persona así? Remar. Porque está rechazando la palabra de Dios. Está rechazando las instrucciones de Dios en su palabra. Amén. Es una persona que decidió caminar en otro sendero, que decidió caminar en vía contraria. Y cuando yo decido caminar en vía contraria, nunca me va a ir bien. Amén, hermanos. Amén. Tengo que llegar a un arrepentimiento con Dios, a un arrepentimiento sincero y reconocer que me he equivocado. Amén. Porque nadie que viva fuera de la voluntad de Dios le puede ir bien. Ninguna persona que viva fuera de la palabra de Dios y rechace la palabra de Dios le puede ir bien. Por eso la Biblia está diciendo, amados, que obedezcamos a la palabra, andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Si yo no ando en la palabra, si yo no ando en el camino del Señor, en el camino de la palabra, no me va a ir bien. Nada me va a salir bien. Pero si yo obedezco a la palabra, todo me saldrá bien para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Amén. Sometido a la palabra de Dios, hermano, entonces todo estará bien. Amén. Todo lo que yo emprenda, la misma palabra lo dice, todo lo que tú emprendas, aleluya, será bendecido. Amén. Todo lo que toque en tus manos será bendecido. Amén. Por eso Satanás tenía envidia de Job, porque Dios dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre, amado, que obedecía a la palabra, que estaba sometido a la palabra,
y todo lo que tenía en sus manos estaba bendecido. Amén. Amén. Entonces a Satanás no le gustaba. Y a Satanás nunca le va a gustar cuando hay alguien que está sometido a la palabra, que su prioridad es la palabra de Dios. Aleluya. Yo no sé, yo siento a Dios aquí. Amén. Su prioridad es la palabra. Amén. El salmista decía: cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Aleluya. Hermano, nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar su palabra, porque esta palabra nos bendice, porque esta palabra nos protege, porque esta palabra, aleluya, el nombre del Señor está, hermano, para la protección de nuestra vida, nos blinda. Cuando yo obedezco a la palabra me blinda, pone un blindaje alrededor de mí, alrededor mío, y alrededor de todo lo que yo tengo. Amén. De toda mi familia, de todos mis bienes, hermano, es una protección poderosa y maravillosa de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. La promesa que Dios le da a Abraham, Dios le dice a Abraham que le va a dar una descendencia grande y numerosa, bendecida. Y le dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Porque dice la Biblia que Dios le habló a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham lo que hizo fue obedecer a la palabra. Y aquí yo quiero entrar en un punto que es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la obediencia. Y es que a veces nosotros obedecemos a Dios solamente cuando tenemos claro, digámoslo así, la orden que Dios nos está dando. Ejemplo, Dios me dice a mí, como le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Dios no le dice a Abraham para dónde iba. Dios no le explicó en detalles a Abraham qué iba a hacer con Abraham. Lo único que Dios le está diciendo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te multiplicaré, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Pero Abraham no le pregunta a Dios: ¿y cómo va a ser la casa donde voy a vivir? ¿Cómo va a ser el auto que voy a tener? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Etcétera, ¿verdad? No le pregunta. Él simplemente obedece. Amén. Y a veces nosotros, para obedecer, damos miles y miles de vueltas. Hay gente que obedece, pero primero hace miles y miles de preguntas. Le pregunta a Dios: Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y no hay otro más en la iglesia? Mira al hermano Pedro, Señor, mira al hermano Pablo, mira mira aquel, Señor, ¿verdad? Y le decimos a Dios tanto: Señor, pero es que yo no puedo. Señor, pero es que yo no sé hablar. Señor, pero es que mira, a mí me dan nervios. Señor, y tantas cosas. Le ponemos tantas excusas a Dios, hermano. Amén. Amén. Le preguntamos tantas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros primero queremos asegurarnos que lo que Dios nos está diciendo, primero que todo, es real. Segundo, que lo que Dios nos está diciendo es seguro para nosotros y para nuestra familia. ¿Verdad? Gracias. Entonces, hacemos miles de interrogantes. Pero escuche bien algo. Dios quiere que le obedezcamos aún cuando no entendemos el porqué de las cosas. Amén. Amén. Que lo obedezcamos aun cuando no entendamos el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Hermano. Y a veces nosotros, hasta que no sabemos el por qué, hasta que no sabemos el cuándo, hasta que no sabemos el cómo, no caminamos en la dirección que Dios nos está diciendo que caminemos. Pero yo le tengo buenas noticias hoy. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Amén.
es que Dios a ti nunca te va a llevar o te va a guiar en una dirección en la cual te vaya a ir mal. Amén. Dios a ti nunca te va a decir algo, hermano, que a la final como consecuencia te vaya a causar un mal. Siempre que Dios te dice algo, a la final Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Amén. A la final te va a ir bien. Amén. Siempre que Dios le habló a los hombres de Dios en la Biblia, hermano, y obedecieron y caminaron en lo que Dios les dijo, a la final obtuvieron la victoria. Amén. Muchas veces en el camino no es fácil, pero lo más importante de todo es como Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Amén. Ahora, yo te quiero decir algo. Si tú estás en el camino de Dios, tú estás hoy caminando con el Señor. Aleluya. Tomaste un día la decisión de caminar con Cristo. No sé cuántos años, no sé cuántos meses estás caminando con Dios. Has vivido experiencias buenas, experiencias no muy buenas. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando tú estás caminando en obediencia, puedes tener experiencias amargas, pero a la final de todo, al final de todo, vas a obtener la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan adversidades, aleluya, pero como tú estás caminando en obediencia, Dios respalda la obediencia. Amén. Como tú estás caminando en obediencia a Dios, porque la Biblia dice, amado, que es mejor padecer por la causa de Cristo. Amén. Es mejor padecer y que todo lo que hablen de ti, lo que digan de ti, lo hagan mintiendo. Amén. Lo hagan mintiendo. Es mejor padecer por la causa del Señor. Amén. Hermano, lo que tú padezcas, lo que tú vivas, aleluya, que lo vivas por causa de la obediencia. Aleluya. Entonces Dios a ti te va a respaldar. Amén. Amén. Dios a ti te va a sacar siempre a flote. Siempre Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios respalda la obediencia. Amén. Tú puedes en algunos momentos tener miedo, tener temor, pero no temas. Y Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Dios nunca desampara a aquellos que caminan en obediencia. Dios nunca desampara al que camina en obediencia. Siempre Dios respalda al que camina en obediencia. Aleluya. Y siempre Dios hará justicia. Escuche bien. Dios hará justicia. Te pueden juzgar, te pueden acusar, te pueden decir cantidades de cosas, pero como tú estás blindado por la palabra, no tienes por qué temer. Como tú estás sometido a la palabra, no tienes por qué temer. Aleluya. Porque Él te va a respaldar. Él va a estar a tu lado siempre. Amén. Amén. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O hasta el fin del siglo. Aleluya. El Señor estará contigo. Su mano poderosa te librará. Aleluya. Su mano poderosa estará a tu lado. El Señor estará contigo. Él es tu retaguardia. Él es tu protector. Él es tu ayudador. Alabado sea su nombre. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Aleluya. Él es nuestro ayudador en todo tiempo y en todo momento. Porque la misma palabra dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y cuando Él dice en su palabra: y seré a vosotros por Dios, esto implica
implica una conexión profunda. Esto implica, amado, una connotación bíblica tremenda y poderosa. Porque cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesús se le aparece en el camino hacia Damasco, Él no dice: ¿por qué persigues al pueblo? Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y Él dice: ¿quién eres, Señor? Y Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que está indicando esta palabra es que aquel que se levanta contra el pueblo de Dios no se está levantando con una persona común y corriente. El que se levanta contra el pueblo de Dios se está levantando contra el mismo Dios. El que se levanta contra un hijo de Dios que camina en obediencia se está levantando contra el mismo Dios. El que habla en contra de un hijo de Dios está hablando en contra de Dios. Amén. Porque Dios pelea por su pueblo. Amén. Amén. Porque Dios, dile al que está a tu lado: Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Aleluya. Dios pelea por ti. Dios te defiende. Oh, mi alma alaba su nombre. Él defiende tu causa. Porque Él es nuestro Dios. Él defiende nuestra causa. Aleluya. Oh, gloria. Porque cuando el pueblo camina en obediencia, la causa del pueblo es la causa de Dios. Pero cuando alguien anda fuera de la voluntad de Dios, no. Porque Él tiene su causa y la causa de Dios es otra. Cuando alguien, hermano, lo juzgan por robar, por matar, etcétera, esa es la causa de él. Porque mató, robó, etcétera. Pero cuando a alguien lo acusan injustamente por algo que no hizo, aleluya, como acusaron a Daniel. A Daniel lo acusaron porque había sido supuestamente desleal al rey. Pero Dios lo sacó en victoria. Amén. Lo echaron en el foso de los leones, pero de allí el Señor lo sacó. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él estaba orando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la causa de él, aleluya, era la causa de Dios. Mi alma alaba su nombre. Amén. Entonces Dios lo sacó en victoria. Y los leones, Dios cerró la boca de los leones. Aleluya, Dios cerrará la boca de los leones que te rodean. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Caminemos en obediencia. Caminemos en obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Porque Dios quiere bendecirte. Amén. Dios quiere bendecir tu vida. Aleluya. El Señor quiere prosperarte. Pero Él quiere que camines en obediencia. Hoy en día, hermano, que se predica tanto de la prosperidad y de una cosa y de la otra. Hoy en día que se ha levantado tanto predicador hablando de la bendición de Dios. A Dios sea la gloria. Porque Dios siempre nos quiere bendecir. Amén. Y de la prosperidad. Pero algunos lamentablemente se han desviado. ¿Por qué? Porque basan la prosperidad en otras cosas y no en la obediencia a la palabra. Dios sí habla de prosperidad, eso es real. Amén. Y lo dice la palabra. Pero, hermano, ¿cuánta gente hay que está viviendo fuera de la voluntad de Dios y aún así le prometen ellos que hay prosperidad aún en desobediencia? Si la Biblia está hablando claramente que la condición para la bendición es la obediencia. Amén. Amén. Es la obediencia. La obediencia no tiene sustituto. Usted no puede hacer atajos hacia la obediencia a Dios, hermano. Porque Dios está diciendo en su palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, la palabra de Dios es bastante clara. Y está diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces será prosperado, dice la palabra. Amén. Amén. Bendita será tu entrada y bendita tu salida. Amén. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Amén. Jehová derrotará a los enemigos que se levantan contra ti. Por un camino vendrán en contra de ti, por 7 caminos irán delante de ti. Aleluya, en nombre del Señor. Pero todo esto con una condición, con la condición de obedecer. Cuando obedezco a la palabra, la obediencia trae bendición a mi vida. Amén. Amén. Bendición a mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces no hay sustituto. Hermanos, no hay sustituto alguno para la obediencia. Es obedecer, obedecer. Amén. Amén. Y no es obedecer a media, es obedecer a la palabra de Dios. Como Dios lo está mandando en su bendita palabra. Amén. Si hay cosas en mi vida que todavía no he sometido, amén, a la voluntad de Dios, yo tengo que someterlas hoy. Amén. Lo más pronto posible, hermano. A Dios sea la gloria. Dios quiere eso para mi vida. Mire, una de las cosas que Dios le habló, vamos a ubicarnos un momento. Yo quiero invitarle al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice la palabra, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, aleluya, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también está desechado para que no sea rey. Amén. 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 Dios le da una orden a Saúl. Dios le da una orden a él. Y le dice, quiero que destruyas a todos los amalecitas. Amén. Pero, ¿qué pasa? Él fue, hizo una parte. Dios le dijo, no quiero que dejen nada. Todo destrúyelo. Pero él no obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Obedeció a medias. Amén. Y una obediencia a media es una desobediencia completa. Amén. Amén. Él dijo, cuando Samuel le habla, que Dios manda a Samuel, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste a la palabra? Y sabe, él dijo, no, antes por el contrario, yo he obedecido a la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero le dice, ¿y qué es ese bramido de ovejas y de vacas que yo escucho por ahí? Le dice, no, lo que pasa es que el pueblo perdonó a algunos de los amalecitas, de Amalek, y al rey, etcétera, etcétera, y todas estas ovejas para ofrecer sacrificios a Dios. Es ahí cuando Dios le dice, a través de Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Dios quiere primordialmente obediencia. Amén. Amén. Obediencia, hermano. Por eso Dios le está diciendo a él, Dios no se complace tanto en los holocaustos. Dios te dio una orden, en otras palabras, Dios te dio una orden. Y lo que tú tenías que hacer era muy simple. Obedecer a lo que Dios te dijo. Amén. Que hicieras. Amén. Amén. Amén.
Hermano, hay gente que le gusta andar por las ramas. Hay gente, amado, que le gusta andar fuera de la voluntad de Dios. Obedecer lo pequeño, lo poquito, pero no le gusta obedecer a lo que Dios está mandando en realidad. Y presentan miles y miles de excusas. Ese era Saúl. Y desde ese momento Dios lo desechó. Desde ese momento, amado, Dios le quitó el reinado. Así es. Porque dice, como rechazaste la palabra, ¿verdad? Como has desechado la palabra, también Dios te ha desechado para que no seas rey. Dios determinó que desde ese momento, por la desobediencia de él, ya él no era más el rey del pueblo. Ahora Dios dice, voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Amén. Amén. Dios está buscando, aleluya, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. A veces hacemos muchos sacrificios y muchas obras. Y hay gente que piensa que por las obras se va a salvar. Hay gente que está pensando y está diciendo, es que yo ayudo a fulano, yo ayudo a los niños desamparados, ayudo al uno, ayudo al otro, mando ayuda a tal asociación o tal cosa, pero no están obedeciendo a la palabra. Está haciendo sacrificios, pero no están obedeciendo a la palabra. Son muy buenos para dar, para ofrendar, para donar, pero no son buenos para cumplir la palabra. Son muy buenos para todo eso, pero cuando se trata y Dios habla en su palabra y dice que hay que apartarse del pecado, que hay que apartarse de lo que no le agrada a Dios, ya no les gusta. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. No les gusta mucho esto ya, ¿verdad? Cuando se trata de obedecer, porque hay gente que le gustan los sacrificios, pero no le gusta la obediencia. ¿Y qué quiere Dios, hermano, en mi vida? Aunque yo pueda hacer algún sacrificio, tal vez para ayudar a alguien, pero también Dios quiere que yo obedezca a su palabra. Amén. Que me someta a ella, que viva sometido a la palabra del Señor. Amén. Amén. La obediencia involucra todos los sentidos. La obediencia, hermano, Dios quiere que estemos atentos en percibir. Involucra todos los sentidos la obediencia a la palabra. Obedecer, amados, es una decisión del corazón. Yo decido obedecer a la palabra. Amén. Amén. Yo decido obedecer a la palabra de Dios. Y Dios le decía al pueblo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Amén. Dios le dice al pueblo y Dios le decía al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. El pueblo honraba a Dios de labios, adoraba a Dios de labios, pero su corazón estaba apartado de Dios. Hay mucha gente que adora muy lindo, hay mucha gente, amados, que viene a la iglesia y canta y se goza, pero su corazón está apartado de Dios. Y Dios quiere que mi corazón se vuelva a Dios. Amén. Que yo pueda tener un verdadero encuentro con el Señor. Amén. Eso quiere Dios, aleluya. Hermano, Dios quiere que tu corazón, Dios quiere, aleluya, que tus oídos, que tus ojos, que todo esté dispuesto para el Señor. Amén. Todos tus sentidos, aleluya, puedan estar dispuestos.
obedecer de corazón a Dios, hermano. Obedezcamos de corazón a Dios. Yo debo estar dispuesto en todo tiempo para obedecer. Amén. 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 Yo decido obedecer. Yo decido someterme a la palabra de Dios. Amén. Eso es una decisión que yo debo tomar. Y no es una sola vez, son todos los días. Amén. Todos los días. Porque todos los días tomamos decisiones. Todos los días nos toca decidir entre el bien y el mal. ¿Verdad? Entonces yo tengo siempre que decidir obedecer. Yo decido lo de Dios. Amén. Y a un lado lo del mundo. Porque todos los días el mundo, amado, me presenta ofertas. ¿A cuánto el mundo le presenta ofertas? La familia le presenta ofertas. En el trabajo hay ofertas. Siempre van a haber ofertas. Y son ofertas aparentemente muy buenas. Pero muchas de ellas para desagradar a Dios. Así es. Entonces yo decido si agradar a Dios en ese momento o no agradar a Dios. Yo tengo que tomar la decisión, hermano, y tengo que someter aquella decisión a través de un filtro. Y ese filtro es la palabra de Dios. Todos los días, hermano, yo tengo que tener este filtro de la palabra. Y aunque no la lleve en la mano, la tengo que llevar en el corazón y en la mente. Amén. Cuando el mundo, hermano, me ofrece cosas que pueden ser muy buenas para mí, para mi trabajo, para un ascenso, etcétera. Pero me dicen, pero tienes que hacer esto y aquello. Tienes que pasar este informe, que no diga eso, sino que aumentalo un poquito. ¿Verdad? Allí entonces es cuando yo tengo que tomar una decisión. Amén. ¿Qué me dice la palabra? Pasarlo por el filtro de la palabra. Alguien diga amén. 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 ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra dice que yo debo ser leal. La palabra dice que yo debo ser veraz. La palabra dice que yo debo ser honesto. Amén. 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 Y eso me puede, amado, tal vez eso puede causar que me despidan, etcétera. Pero si yo, escuche bien, estoy obedeciendo a la palabra, no tengo que preocuparme por eso. Amén. Así de sencillo. No me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque Dios me va a respaldar. Y Él me dará otra cosa mejor, etcétera. A Dios sea la gloria. Aleluya. La obediencia, hermano, da gracia a nuestras vidas. La gracia de Dios está en nuestra vida cuando obedecemos. Amén. Aleluya. Nuestra obediencia viene a ser notoria a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese nombre viene a ser exaltado. Cuando yo obedezco, la gente que está a mi alrededor va a ver que yo soy un hijo de Dios. Con mi ejemplo, ellos van a llegar a los pies de Cristo también. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Somos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Y los ojos de la gente están sobre ti. Así es. En tu empleo, hermano, en tu vecindario, en tu casa, los ojos, aunque usted no lo crea, hermano, y aunque a veces no le prestemos mucha atención, pero la gente tiene los ojos puestos sobre nosotros. A ver qué hacemos. Amén. A ver qué hace este evangélico. A ver qué hace este cristiano. ¿Verdad? En el trabajo. A ver qué hace. Este dice que es cristiano. Vamos a ver qué va a hacer aquí en este caso. Cuando tú decides obedecer, entonces la gente va a decir, wow, verdaderamente. Amén. Verdaderamente Dios es real. Verdaderamente, aleluya, Cristo cambió a esta persona. Y yo quiero ser como Él. Aleluya.
Y ellos van a querer buscar a Dios, tu familia, tus amigos, etc. Amén. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendice a tu familia, la obediencia. Bendice a tu familia. Lo que Dios le dice a Abraham, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Amén. Dios manda que obedezcamos, hermano. O hay que obedecer. Amén. La obediencia demuestra nuestra fe. La obediencia glorifica a Dios. Amén. La obediencia produce victoria. Aleluya. La obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Que tanto amo a Dios lo demuestro a través de la obediencia. Amén. Que tanto lo amo. Amén. Amén. Eso quiere Dios, que obedezcamos a su palabra en todo tiempo y en todo momento. La obediencia, yo quiero ya para ir culminando con esto, una de las cosas importantes, hermano, igualmente de la obediencia a Dios en su palabra, es lo que dice la palabra en el libro de Hebreos 13, 17. ¿Qué es lo que dice la palabra allí? Hebreos, vamos a buscar allí. Hebreos 13, 17. A Dios sea la gloria. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Mire, la obediencia a Dios implica también obediencia a nuestras autoridades. Amén. Amén. Como dos hermanos apenas dijeron. Amén. Implica, hermano, dice la palabra, obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Amén. Amén. Quiere decir que Dios quiere también que nos sometamos a la autoridad. Así es. Obedecer a Dios también es obedecer a nuestros pastores, Amén. a nuestros líderes que Él ha puesto. Amén, hermano. Amén. Nuestro cargo. Amén. Entonces, es importante estar sometido a la palabra y sometido a la iglesia. Amén. A través, hermano, de nuestros pastores, obedeciendo. Si yo me someto a la autoridad que Dios puso, me estoy sometiendo a Dios. Amén. 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 Me estoy sometiendo a Dios. Si yo desobedezco a la autoridad, entonces también me estoy desobedeciendo a Dios. Amén. Señor. Así que, hermano, es muy importante someterse a la voluntad de Dios y a la voluntad de aquellos quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Hay gente, amado, que no le gusta someterse a los pastores, a la autoridad, a los líderes. Hermano, hay mucha gente que dice, yo me someto a Dios, pero no me someto a los hombres. Pero si tú no te sometes a los hombres que estás viendo, menos te sometes a Dios que no estás viendo. Amén. Por eso Dios quiere una obediencia. Amado, en su pueblo, en su iglesia, a la autoridad que Dios ha puesto. Amén. Amén. A la autoridad. Alabado sea el Señor. Y de esa manera, la iglesia será una iglesia unida. La iglesia será una iglesia que camina en una misma dirección. Amén. Amén. En una misma dirección. Aleluya. Dios no quiere 2 ni 3 cabezas, ni 4 hermanos en diferentes direcciones. Dios quiere una unidad Amén. en su pueblo. Y la unidad comienza con obedecer a lo que Dios transmite a través de los pastores. De allí comienza. Cuando yo me someto, mire, yo siempre digo esto. Si la iglesia del Señor, si una congregación se sometiera a todo lo que Dios trae a través del pastor, sería una iglesia magnífica. Porque siempre lo que Dios le muestra a los pastores o le pone el sentir a los pastores es de que la iglesia avance. Amén. Es de que la gente sirva en la iglesia, de que la gente, aleluya, obedezca la palabra de Dios, que la gente se capacite en la palabra, que estemos unidos en oración, ¿verdad?
que vengamos a orar a la iglesia, que vengamos al culto. O sea, es el sentir que Dios pone en los pastores. Amén. Pero siempre hay uno, dos o tres o cuatro más que dicen, no, pues yo no, eso no es conmigo, ¿verdad? Y quieren hacer lo que ellos les da su deseo hacer. Pero gloria a Dios porque aquí no hay esos hermanos. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, hermano, eso quiere Dios. Amén. Obediencia a su palabra, obediencia a la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sí? ¿Sabe? Jesús es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Nuestro modelo de obediencia se llama Jesús. Y por eso el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado quien me complace. Mire, Jesús nos enseñó obediencia a través del ejemplo. Nos enseñó a obedecer al Padre. Aleluya. Y la Biblia dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Amén. Por lo que padeció, Él pagó un precio. Amén. Pagó un precio. El precio de su obediencia. Y dice la palabra en Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él se sometió a lo que el Padre dijo. Y aunque Él sabía lo que iba a padecer, aunque Él sabía todo lo que iba a sufrir, Él decidió someterse a la voluntad de su Padre. Amén. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Aleluya, el nombre del Señor. Y pagó un alto precio. Y por eso Él dice en su palabra, aleluya, le decía a la gente, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Amén. Usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para poder obedecer, yo tengo que negarme a mi yo. El yo tiene que morir. Amén. El ego tiene que morir. Amén. Mi yo personal tiene que morir y tiene que vivir lo que dice la palabra. Cristo tiene que estar entronado en mi corazón. Cristo, aleluya, tiene que estar en el trono de mi corazón. Tiene que estar Cristo. Y el yo tiene que morir. El viejo hombre tiene que morir. No es mi apreciación, no es lo que yo quiero. Hermano, porque si fuera lo que yo quiero, imagínense, si fuera lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no haríamos nosotros? Pero no es lo que yo quiero, es lo que Dios me está mandando en su palabra. Yo tengo que estar sometido a ella. Y Jesús nos enseñó la obediencia. Aleluya. Su sacrificio, amado, pagó un precio por obedecer, pero también obtuvo una gran recompensa. Aleluya. Y dice la palabra, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Romanos 5:19. Por la desobediencia del primer Adán, ¿verdad? Por la desobediencia del vino el pecado, pero por la obediencia del segundo Adán llamado Cristo, aleluya, vino la salvación, vino la redención, aleluya. Vino una recompensa por obedecer. Y estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8 en adelante, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, aleluya,
que Jesucristo es el Señor, Amén. para gloria de Dios Padre. Alabado sea su nombre, amén. Amén. La recompensa por la obediencia le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por la obediencia. La obediencia siempre traerá bendición, hermano. La obediencia siempre traerá recompensa. La obediencia, aleluya, siempre va a traer victoria. Alabado sea el nombre del Cristo de la gloria. Hermano, seamos obedientes en todo tiempo. Amén. Póngase de pie, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Rey amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias, Dios, porque no hay otro como tú, Señor. No lo hay. Amén. No hay otro igual, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a poner de fondo, mi hermano, ahí la última canción que cantaron. Gloria a Dios. Bendito.